Calendaria no está desprendido de esto que decía antes, ¿no? De biopolítica, de adicción, de comunicación, de la lógica individual divergente, del uso del error. Y acá entra la escuelita, en el modo Calendaria. ¿Por qué entra la escuelita? Porque se utilizan las herramientas que normalmente tenemos para hacer las cosas, como nos enseñaron en la escuela, para verla desde un lugar diferente. Entonces, Calendaria, como el primer mapa espaciotemporal del desdoblamiento, va a aportar mucho más que aquello que vemos a través de la suma y resta de los números, de las frecuencias del día, sino que tiene mucho más que ver con la dinámica que hay implícita en los 4 pasos de la Calendaria. El desarrollo sobre una hoja de cómo medimos, cómo manejamos, gestionamos el espacio, lo que nos enseñaron en la escuela, a trazar una línea, a medir. Todo ese despliegue se hace sobre la hoja. Entonces, el rol del error ahí. Y después cuando está mapeado todo eso sobre la hoja, todo lo que es el trazado sin la parte de números, se hace el ingreso de las frecuencias y la lectura de eso. La propuesta que hago en particular de Calendaria, haciendo ese trazado sobre la hoja, va a ser hincapié en la naturaleza lógica de los 4 cuadrantes y del anillo de fuego, o Tumi, si hablamos de lo particular. Calendaria incluye al Tumi, no son cosas separadas, está dentro de. Lo que pasa es cuando nosotros hacemos esa apertura con ese formato de la media luna que propone Ale, es como que se nos desplazara fuera de la Calendaria. Y no está fuera, está incluido, porque es parte de los 365 días del año. Esto sería un modo introductorio y después tendríamos que ver ese trabajo hecho sobre la hoja. Calendaria, para empezar, es el primer mapa espaciotemporal del desdoblamiento. Entonces no es solamente una organización distinta del año. Eso es una perspectiva muy acotada. Es el modo calendario, el modo tiempo. Pero tiene otro aspecto, que es el modo espacial, el modo referencia a la Tierra en lo lineal, los puntos cardinales, los cuadrantes, el vínculo con el anillo de fuego. Entonces, no está desprendido del desarrollo anterior porque hay implícito un uso del rol del error dentro del trazado que cobra un rol protagónico. Y los errores son absolutamente traducciones particulares de cada persona que hace ese despliegue sobre la hoja, de cómo traduce eso que no existe dentro de la existencia, ese error, ese 7-8, que no existe, cómo lo traduce dentro de la existencia. Entonces, cada calendaria desplegada sobre la hoja, cuando lo hacemos con ese trazado que está propuesto, va a desplegar de manera particular errores distintos, con distinta naturaleza, mostrando distintos aspectos de ese receptor. Por eso digo que es mapear sobre la hoja el presente de ese receptor. Y hago hincapié y énfasis en que es el presente. ¿Por qué? Porque si yo hago la calendaria a la tarde, al otro día, dentro de un mes, y hago ese mismo método de trazado, me va a mostrar otros errores, porque el receptor nunca está en el mismo lugar, porque no es cierto, son fotos. Es como el video no existe tal cosa como un video. Un video es un conjunto de fotos que están, ¿no?, sacadas, como es Maite, a tan rápida la velocidad una al lado de la otra que la vemos como un video. Entonces el video no existe. Bueno, esto es lo mismo, son ese conjunto de fotos. Nosotros en Calendaria tenemos 4 pasos: lógica, inhumano, humano y contexto. De hecho, hoy estamos parados sobre el día de cuadrante humano, columna inhumano, y el aspecto automático que está operando es lógica. Calendaria, para poder integrarla, tenemos que ubicarla dentro del sistema de referencias. Si no podemos ubicar la calendaria dentro del sistema de referencia, los 4 pasos, nos parece de primera instancia algo que no es como algo nuevo. Y en realidad calendaria está sumamente implícita. Es algo que justamente al desarrollarlo, porque un día me levanté y dije, bueno, la voy a hacer en grande. Al empezar a hacer ese ejercicio, yo empecé a notar esa claridad que ahí iba apareciendo sobre los pasos. Entonces, dentro del sistema de referencias tenés, vamos a hablar de numeritos, ¿no? 7, no existe, ¿sí? Y lo siguiente, dijeran los españoles. La nada y lo siguiente, ¿sí? Lo más abstracto que puedas abordar ahí en términos de lógica para, de alguna manera, definir, aunque es raro usar el término definir, el origen de la existencia. 7. Representado en esa hoja que hay nada. Es una hoja donde hay nada. Esa hoja puede ser utilizada para hacer millones de cosas. Etiquetas, un dibujo, cualquier cosa, una pintura.
recortar muñequitos, infinitas cantidades de posibilidades. Nosotros vamos a elegir una, que es trazar la calendaria. La vamos a trazar 5 con una lógica, ¿sí? Una posibilidad con una lógica. Obviamente tiene implícito todo el desarrollo de lógica global convergente y demás. Va a tener un diseño particular, el que aporta este receptor, para poder ver dentro de la neurología lo que está parametrizado en plano 5, justamente la lógica previa a ese diseño. Yo voy a dar unos parámetros generales dentro de ese encuentro. Generales, que no tienen que ver con mi propio receptor y obviamente tienen implícitos los errores que están saliendo desde acá, pero como vamos a utilizar el sistema de referencias para esos parámetros lógicos, lo que va a denunciar cada receptor haciéndolo sobre la hoja es desde su 3, desde su neurología, poder ver ese parámetro 5 que tiene, cómo lo traduce su propio diseño. Porque no vamos a usar los parámetros lógicos de Nair, vamos a usar el aporte del diseño de Nair como conector hacia la existencia, pero vamos a tomar la LGC en plano 5, ¿sí? En plano 3 va a tener que ver con la neurología entonces, y en plano 2 va a tener que ver con el aspecto de esa lógica previa al diseño puesta a funcionar dentro de la existencia para manifestar, para materializar una realidad concreta o lo que nosotros percibimos como un humano. Esto es muy difícil de transmitir de manera teórica porque la calendaria hay que vivirla, el trazado hay que vivirlo y la vida hay que vivirla. Y ahí se puede ver con claridad la calendaria, verla funcionando. ¿Qué quiere decir verla funcionando? ¿Es algo que viene de afuera y que me opera y me hace hacer cosas? Nada que ver. Vemos cómo nos da justamente un GPS interno para vincularnos con el contexto de manera de poder transformar esos potenciales de error, esos potenciales, ¿sí?, que tenemos ahí para torsionar, como con un caminito que se le llamó los 4 pasos. En lo que sería plano 6, el desarrollo del anillo de fuego. El anillo de fuego como los 13 días, sin la apertura particular, que eso sería Tumi. ¿Sí? No es lo mismo anillo de fuego que Tumi. Yo el anillo de fuego lo refiero a lo que es la estructura lógica básica del inconsciente biológico de la Tierra. Es genérico. Después eso sería en plano 6, ¿no? Fíjate que el 6 está antes de todo el despliegue de la existencia, pero en términos anuales nosotros lo vivimos como los 13 últimos días del año, lo vivimos al final. ¿No era que el futuro estaba antes y nosotros lo vivíamos como algo que viene después? Bueno, es esa misma lógica. Después tenemos en plano 5, vamos a hablar de conciencia impersonal. Por lo tanto, vamos a hablar del paso 1, del cuadrante sur-oeste. El que lo parametriza todo. Plano 5, la conciencia impersonal. Donde está la famosa ma negada. Entonces, plano 5, vamos a tener esa conciencia impersonal, va a estar representado el 5 al punto 0, ¿sí? El 5 al punto 0 va a estar representado el paso 1, lógica. El 4 al punto 0 va a estar representado el paso inhumano. Tendríamos cuadrante lógica, cuadrante inhumano. El cuadrante inhumano, ¿qué me refiero cuando digo inhumano dentro del sistema de referencias como 4 al punto 0? Tiene que ver con el diseño, pero no con el diseño desde el punto de vista de la identidad particular. El inhumano tiene que ver con el aspecto... Voy a hacer referencias a cosas muy viejas dentro de la perspectiva, a lo que se llamó el kernel, a lo que se llama las distintas etapas de la vida sobre la Tierra. Ahora hablamos de la 5ª etapa. Entonces habría un inhumano de primera etapa, un inhumano de segunda etapa, de tercera etapa, de cuarta etapa y de 5ª etapa. O sea que fíjese que cuando digo inhumano no estoy hablando del diseño al punto 0 en términos de algo en particular, sino de una lógica que opera ahí. Ahí hay que entrar en profundidad en lo que implica el cuadrante noreste. Cuando lo ves en acción, cuando lo empezás a hacer ahí, es el vértigo, por eso es la certeza enorme de transmitirlo, porque lo que sucede es más allá de uno. Entonces, el inhumano tiene que ver con ese diseño al punto 0 que tiene que ver con el inhumano de todas las etapas funcionando. En esto remito al video, o a los 2 últimos videos de Carla Escudero, donde ella explica con mucha claridad las 5 etapas de la vida sobre la Tierra. Ahí está explicado la naturaleza lógica del inhumano. Es muy importante tener presente, esto lo repito, que el inhumano no responde a la naturaleza lógica de un plano, sino que va a estar 5, 4, 3, 2 y 1 funcionando de manera simultánea, porque todas las etapas están ocurriendo de manera simultánea dentro del receptor. No hay una que esté sobrando. Podemos hablar de en qué modo está, si el modo referencia al pasado, o automático le podríamos llamar, o referencia a lo concreto, o
en una perspectiva lógica que lo que va a tener es incluida la perspectiva concreta, en su rol funcional. Entonces hablamos de un inhumano con madurez, a pesar de que sea un inhumano de primera etapa, ¿sí? Porque el tema de las etapas no es un tema evolutivo lineal, es no lineal esa evolución. Entonces el inhumano ahí tiene un rol muy importante. Son las respuestas no lineales. El otro cuadrante que le sigue es el cuadrante humano. Entonces ahí podríamos ubicar al humano como el punto cero del plano 1. Este punto tan vital que Ale habla desde el video 2, cuando presenta el sistema de referencias. Siempre que hablamos de los puntos ceros de cada plano, estamos hablando de el único punto que está en el plano, pero no le pertenece al plano. En su naturaleza lógica no le pertenece. En ese sentido la pertenencia. Entonces el humano va a ser punto cero plano 1. Es 0 y 1 simultáneamente. Acá entra el aporte de lo que es la informática. 0 y 1 de manera simultánea. Entonces, ¿qué va a ser un humano funcionando en modo 0 y qué va a ser un humano funcionando en modo 1? En modo 1 está dado por defecto, por el inconsciente biológico, porque todos somos parte de la existencia. Estamos materializados, entonces función 1. Vamos a hacer una barrera concreta, perceptible realmente, de dónde empiezo y dónde termino. También es para abrirlo un montón. Y está el humano en su función 0, que eso se habilita o no se habilita de manera consciente. Inconsciente siempre está operando el 0. El tema es que nosotros con todo este proceso, una de las cosas que se habilitan es que el humano empieza a operar en modo 0 de manera simultánea, dentro del contexto 11, contexto como desde el máximo pasado hacia el futuro. Entonces ahí está claramente mostrado dentro del sistema de referencias los 4 pasos y el anillo de fuego. Yo el desarrollo que hago de la calendaria en los talleres y la idea de ir empezando a transmitirlo en los videos, cuadro a cuadro, punto a punto, tiene que ver con una perspectiva global de la calendaria, pero con una aplicación muy particular, a través de ese ejemplo que digo, que es el trazado sobre la hoja, y después un desarrollo que estamos compartiendo con los que ya hicieron esa parametrización, de ver la calendaria desde ese rol, con un grupo que está funcionando ahí por WhatsApp, que tiene que ver ya más con la lectura, con el mapeo del TUMI dentro de la calendaria, con ver los códigos ocultos del diseño particular. Porque hay una cosa que no hay que perder de vista, un par de cosas. Una, calendaria no te va a dejar cristalizarte en una identidad particular que vos digas, yo soy del cuadrante tal. No. Porque calendaria lo que hace es mostrarte al receptor mapeado dentro de los 4 cuadrantes en una integridad lógica con la Tierra que es irrefutable. Y no olvidemos esto, cuando nosotros hacemos referencia a nuestras frecuencias particulares dentro de la perspectiva, por ejemplo, Nidia, positivo 25, negativo 341. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Estamos hablando del día que Nidia nace. El día que el diseño la reconoce dentro del plano. Nidia ya existía materialmente antes. Lo que no tenía era independencia biológica del receptor que le dio el pasaje a la existencia. De hecho, la independencia inmediata que tenemos es relativa a la madurez. ¿A la madurez de qué? Del humano para mantenerse solo dentro de la existencia. Pero no podemos perder de vista que eso es lo que mapeamos cuando accedemos a TUMI, eso es lo que mapeamos cuando hablamos de nuestro receptor particular dentro de la calendaria. Estamos hablando de alguna manera del aspecto inhumano que constituye lo que nosotros miramos y aparece como una persona física y biológica. Son los códigos, pero son los códigos del diseño. Entonces, si nosotros no perdemos de vista que eso lo que está aportando es una perspectiva muy no lineal del diseño particular, vamos a encontrar ahí muchísimo. Pero ¿en qué sentido muchísimo? Esto no es ni futurología, ni de qué vas a, ni astrología, ni qué te va a pasar, ni por qué te pasó lo que te pasó. No. Son los accesos no lineales a la configuración de lo que tuvimos que nombrar en la existencia como trauma para poder asumirnos de manera particular. Son las configuraciones de las distintas membranas dentro del humano para poder coexistir en una particularidad. Percibir la separación y poder parametrizar todo nuestro diseño y la percepción de la separación en la existencia es un viaje de 4.500 millones de años o más, que según me dijeron geólogos con los que estuve hablando, estoy vieja con ese número, ya es más, bastante más.
en las mediciones que se han ajustado, es lo que le ha llevado a la Tierra a procesar esa conciencia de separación. Y ahí no hay un error, ahí no hay un error, hay un refinamiento, desde la no existencia hasta la existencia más lenta y concreta. Entrar a funcionar con este mapa espacio-temporal, que se llama calendaria, para mí en una instancia de, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Calendaria en esta instancia está siendo como esa masa que empieza a leudarse y uno la pone en el horno y empieza a despedir ese olorcito, pero si vos mirás está recontra cruda todavía, recontra cruda, pero ya se le siente el aroma, ¿no? Entonces ese es el estado para mí de maduración en las instancias en las que está calendaria.